Vamos arriba, arriba, Puerto Rico. Buenas tardes, Boricua, despierta. Este es el único programa que está generando una conversación de país. Soy Mayra López Mulero desde WKQ 580. Bueno, querida audiencia, la situación de la cual hablé ayer en torno a la difusión de un audio donde la nominada a secretaria de Justicia está haciendo expresiones entre las cuales ella asegura que ella también sabe jugar debajo de la mesa. Pues resulta, querida audiencia, que Jennifer González ahora dice, cuando es confrontada por la prensa con este hallazgo, que la voz que ustedes están escuchando en esa grabación no es de Janet Parra. Incluso la gobernadora habla de que ella está convencida de que muy probablemente se trata de un artificio creado a través de la inteligencia artificial. ¡Uy! Porque ahora la culpa se llama inteligencia artificial. Y siempre que se quiere mirar hacia otro lado para restarle importancia a asuntos que ameritan ser investigados, querida audiencia, pues fue un invento de la inteligencia artificial, como si la inteligencia artificial tuviera voluntad propia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es interesante darse cuenta de cómo se le ha restado importancia a este escándalo, desde mi perspectiva, al extremo de que ahora hay discrepancia de criterios entre el secretario del Embeleco de Seguridad Pública y Joseph González, comisionado de la Policía de Puerto Rico, en torno a cuál de las agencias tiene jurisdicción para investigar al agente Abiel Soto Méndez, quien se desempeñaba como escolta de la secretaria Janet Parra y que alegadamente se tomó el atrevimiento de llamar a un funcionario que es el director del negociado de seguridad interna y vigilancia electrónica del Capitolio para pedirle cuentas sobre quiénes eran los fiscales que habían estado conversando con el presidente del Senado, luego que éste los hubiese citado, porque alegadamente estos fiscales que fueron a hablar con Tomás Rivera Chat el 2 de abril, pues no favorecieron la nominación de Janet Parra para secretaria de Justicia y ella inició una persecución y represalia contra ellos, aun cuando todavía no ejerce el cargo en propiedad. Pues en relación a esa circunstancia, recalco, el comisionado de la policía ha señalado lo que yo les advertí hace un tiempo. Quien debe hacer esa investigación de carácter criminal y llevar esto hasta las últimas consecuencias es la Policía de Puerto Rico bajo el mandato de Joseph González, y entiendo que igualmente deben intervenir la Oficina de Ética Gubernamental y el FEI, ¿sí? El Fiscal Especial Independiente. Y yo aseguro con toda probabilidad que van a hacer lo indecible por seguir pateando la lata, porque mientras más tiempo pasa, más probable es que se cuadren versiones entre potenciales testigos o se meta la mano para descarrilar la búsqueda de la verdad, querida audiencia. Pero ya ustedes llegarán a sus propias conclusiones. Y es mi obligación traer a la atención de ustedes para que evalúen la totalidad del bosque, la grabación completa. La misma me fue remitida por la periodista Sandra Rodríguez Coto. Escuchen lo siguiente. Ahora, como yo me sigo enterando que
porque siguen estando estas informaciones que son inadecuadas, antiéticas en esta otra persona y sembrándole cuentos a los otros dos coacusados de este caso. Yo voy a solicitar una investigación y voy a tratar de porque constantemente ustedes vienen en sala, constantemente los veo hablando con los abogados de defensa, constantemente los veo trayendo información. Hasta el día de hoy a mí me están presentando la defensa no es que mató. El jurado ya tomó una determinación y entonces le va a sentenciar a 99 años. Y yo quiero que esté claro que yo no voy a tolerar ni por un minuto más que ustedes sigan interviniendo con las personas que por la mañana. Me parece que es antiético, que es ilegal, y voy a llegar al fondo de esto. Porque le han sembrado a esos dos muchachos unas expectativas que no son ciertas. Primero les dejaron saber que el juez iba a absolver a Jesús, y eso no va a pasar. El juez lo va a sentenciar a 90 días. Y ahora, volviendo a de que Manuel va a señalar a otro, y eso no es verdad. Porque ya yo hablé con él, él no va a señalar a quién. Como que sigan llevando esas informaciones inadecuadas, esas informaciones falsas, para que ellos sean confundidos y los que están llevando error, yo voy a intervenir, ya sea con el juez o haciendo lo que tenga que hacer, pero eso es lo que tiene que pasar. Una falta de respeto. Y esta no es la forma. Esta no es la forma. Y ustedes de alguna manera han tratado de convencerme a mí de que este muchacho fue acusado o fue sentenciado o falla los culpables y esta no es la forma. Porque yo no juego por debajo de la mesa. Esto es bonito por debajo de la mesa. Es un juego muy serio. Así que le lleva el mensaje, le lleva el mensaje a los señores ese caldito que viene aquí a decir que Jesús trabajaba con Jesús, que Jesús trabajaba con él, que esta no es la forma. Que si vamos a jugar por debajo de la mesa, yo también sé jugar por debajo de la mesa. ¿Está bien? Ahí ustedes tienen más o menos el contexto de la frase de yo también sé jugar por debajo de la mesa. Yo quiero explicarles, querida audiencia, lo siguiente. Según surge de esa grabación, ¿verdad? Vemos a una Janet Parra molesta con, asumo, sus subalternos que estaban evaluando una serie de conversaciones que se estaba dando entre el Ministerio Público y la defensa. Y evidentemente la fiscal Janet Parra dice que los fiscales aparentemente le estaban creando expectativas falsas a dos coacusados, entre ellos a Jesús, cuando le dicen al propio Jesús que el juez lo iba a absolver. Janet Parra se molesta incluso y regaña a las personas con las que está interactuando porque los he visto hablar demasiado con los abogados de defensa. Mire, señor y señora que me escucha, parte de las gestiones de un proceso de carácter penal exige que haya comunicaciones entre abogados y fiscales porque precisamente el ordenamiento jurídico permite para finiquitar una causa penal contra un ciudadano la posibilidad de una alegación preacordada, que es la famosa regla 72. Y eso implica que hay que negociar entre las partes para llegar a un punto medio y adjudicar la causa de la manera más justa sin necesidad de pasar la prueba, de entrar a los méritos de la controversia. Y en este caso, se le estaba alertando a la fiscal Parra de que con toda probabilidad Jesús sería
absuelto y ella le indica que ella no lo va a permitir y que ella va a hacer lo que sea necesario, incluso si tiene que hablar con el juez, que ella le asegura a las personas con las que habla que el juez lo iba a sentenciar a 99 años. ¿Cómo Janet Parra sabe eso? Desconozco, pero acto seguido, en el curso de sus expresiones, asegura que ella va a hacer lo que sea para que tal cosa no ocurra, incluyendo hablar con el juez. Eso para que ustedes tengan una idea de cómo son los trámites ordinarios en el manejo de este tipo de asuntos. Obviamente, yo creo que decirle a sus subalternos que están trayendo información que no es correcta, pues eso es un asunto que amerita más, indagar más, buscar más información. Yo lo dejo a la atención de ustedes. Evalúen, escúchenlo un par de veces y lo que sí es claro, no me parece a mí en absoluto que se trate de inteligencia artificial como alega la gobernadora para continuar tratando de tapar el cielo con la mano, querida audiencia. En otro tema, me llama muchísimo la atención que Trump está ordenando que se reabra una prisión que está en una isla cerca de San Francisco, que es la famosa cárcel de Alcatraz. Y esa cárcel, querida audiencia, la cerraron hace 60 años, en el 1963, quizás un poquito más, y ahora Trump, en una movida muy a usanza de este señor, habla de que esa estructura simboliza los tiempos en que Estados Unidos se daba a respetar, encerrando a los criminales más despiadados en ese lugar. Y ahora Trump quiere reabrirla para hacer lo mismo como un acto simbólico desde mi perspectiva y como un acto de amedrentar no solamente a los propios estadounidenses, sino también a los migrantes. Y ya él ha dado instrucciones de que amplíen la estructura porque él quiere nuevamente empezar allí a encerrar gente a diestra y siniestra. En otro tema, Verónica Ferrajoli continúa de la mano de su jefa amiga Jennifer González, quien después de que el Senado rechazara la nominación de la licenciada Verónica Ferrajoli para ocupar el cargo de secretaria de Estado, busca un subterfugio, la administración de Jennifer González, para darle la vuelta a una orden ejecutiva que fue enmendada con la intención de crear y viabilizar el nuevo cargo hecho a la medida de Verónica Ferrajoli. El cargo se llama Coordinadora de Eficiencia. ¿Sí? ¡Ay! Perdón por existir. En una réplica mala de los estilos de Trump y Musk. Pues Jennifer, que se quiere alinear con su amigo republicano, empieza de inmediato a ejercer el poder del mollero y creó la versión local del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Como les dije, enmendó una orden y permanece bajo el control de Verónica Ferrajoli el tener la potestad de hacer cambios estructurales a los procesos gubernamentales de diversas agencias y a buscar los mecanismos para achicar y hacer más eficiente supuestamente el funcionamiento de las entidades gubernamentales y evitar la duplicidad de servicios y generar ahorros. Pero entonces es bien interesante porque esta misma gobernadora que trata de justificar la creación de este nombramiento para su amiga es la que creó
una oficina en la fortaleza para manejar los asuntos de la población de la tercera edad, ignorando que ya hay entidades que tienen el rol de adelantar esa política pública en beneficio de ese sector de la población que ustedes saben que cada vez sigue creciendo. El Departamento de la Familia, la Procuradora de Asuntos del Envejeciente. Pero la gobernadora creó esa oficina que le responde directamente a la fortaleza para hacer más de lo mismo. Entonces hay un contrasentido aquí. Pero lo que es innegable es que para la licenciada Verónica Ferrajoli esto le cae como anillo al dedo porque le permite justificar el salario de $200,000 anuales que estaba computado tomando en cuenta que ella partía de la premisa que sería confirmada como secretaria de Estado. Para los sectores de la oposición esto es una burla al pueblo y una burla a las prerrogativas y los poderes de los legisladores en un gobierno de pesos y contrapesos. Usted llegue a su conclusión. Como dijo un mexicano en algún momento de la historia reciente, lo que se ve no se pregunta. ¡Ay! Perdón por existir. Y finalmente vamos a estar conversando en el programa de hoy, querida audiencia, sobre este giro inusitado de la administración actual que gobierna y abandonando también la defensa y la transición hacia la energía renovable. Ahora la política pública cambió drásticamente y de promover la energía solar, la energía renovable en todas sus dimensiones, Jennifer deja a un lado ese compromiso y se va al otro extremo a defender las políticas energéticas de su amigo Trump, aunque con eso se echaba el pueblo. Y el ejemplo clarísimo es que ella ha retirado una demanda que fue radicada bajo la administración de Pierluisi en verano del año pasado contra empresas petroleras que causaron daños irreversibles al ambiente, que promovieron la erosión costera a sabiendas de antemano que eso iba a ocurrir y lo mantuvieron oculto. No hicieron las advertencias correspondientes y los daños que reclamaba esa demanda, para que usted sepa, señor y señora que me está escuchando, sobrepasaban $1,000 millones. Pues Jennifer, sin encomendarse a nadie, retira la demanda porque quiere estar alineada con las políticas energéticas de su amigo republicano Donald Trump. ¡Ay, Dios mío! Y luego se molesta a algunos sectores cuando recordamos esa famosa canción de Bad Bunny, Jennifer mentirosa, Jennifer mentirosa. Óigame, ¿o es que esto también es un espejismo? ¿O es que esto también, según el criterio de la gobernante, sería que le estamos poniendo palabras en la boca? Nah, el récord histórico está ahí. Punto por punto hemos visto, desde antes de la campaña primarista, la inconsistencia, la ambivalencia y la falta de columna vertebral de la gobernante en el manejo del tema energético. Ahora, vuelvo y recalco, ella está promoviendo el uso de gas metano, el llamado gas natural, y yo espero que ese asunto sea evaluado con el rigor que corresponde para que no nos vuelvan a coger de pen como nos hizo Luma. Y ahora hay una guerra cruzada porque Luma
necesita que los rescaten porque es un barril sin fondo y la ineficiencia y la falta de fiscalización nos sigue llevando contra la pared ante la incompetencia de un gobierno incapaz de coger el toro por los cuernos, que hoy nos dice una cosa y mañana otra. Pero lo que no nos despinta nadie, querida audiencia, es el impacto tarifario sobre ese servicio que vamos a estar viendo próximamente. No nos callan, mi partido es Puerto Rico, no se vaya nadie. Y regresamos a esta conversación de país. Acaba de llegar al estudio Pedro Cardona Roy, el urbanista. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mayra. Un placer estar contigo. Saludos a la audiencia. Oye, llegaste justo a tiempo porque he estado conversando con mi audiencia sobre esta movida algo extraña, a mi juicio, inesperada, insólita, que ha hecho Jennifer González en torno a el retiro de una demanda presentada por el Departamento de Justicia el mes de julio del 2024 contra varias multinacionales del sector energético y petroquímico, ¿verdad? Y en esa demanda se estaba exigiendo una indemnización para el pueblo de Puerto Rico de $1,000 millones como secuela a el hecho de que estas compañías ocultaron información sobre los riesgos ambientales que representaba hacer uso de los productos que ellos mercadeaban. Y entonces eso provocó también daños relacionados con el cambio climático en la isla. La gobernadora le dice al país, le informa al país de esta decisión de retirar una iniciativa de su antecesor que milita en el mismo partido, sin encomendarse a nadie, para alinearse con las políticas de Trump, políticas que atentan contra los principios básicos de protección climática. En un momento histórico, querida audiencia, donde el mundo se une para unir esfuerzos y detener esa crisis climática que nos lleva al exterminio de la humanidad. De eso es que estamos hablando. Sí, Pedro. Mira, Mayra, yo creo que lo has caracterizado súper bien. Lo único que te diría es que a mí no me sorprende. Y no me sorprende por dos razones. La más básica, porque nuevamente nosotros vemos a la gobernante que se aleja de la defensa del interés público para favorecer un interés particular, privado y de lucro de unas compañías que cuando uno analiza se da cuenta que han sido las que han estado financiando campañas políticas y que están vinculadas también a algunos de los proyectos que ha estado respaldando la gobernadora, como proyectos de el gas metano y otras cosas, ¿verdad? Pero Pedro, perdona que te interrumpa. Esto que está haciendo la gobernante y su administración responde a un diseño, en mi opinión. Totalmente. Esto no es un asunto casual o aquí hay un patrón, hay un hilo conductor. A espaldas del pueblo se ha querido darle un giro a los sucusumucu para abandonar la política pública establecida por los propios PNP desde Ricardo para acá, en torno a movernos hacia la energía renovable. Incluso hubo una política pública, la ley, a esos efectos, donde se establecieron unas fechas concretas con la aspiración de que para el 2050 Puerto Rico tendría todo el sistema de generación de energía sostenido en la energía renovable. Incluso Biden designó a la entonces secretaria del Departamento de Energía, que vino en múltiples ocasiones a asegurarse que se estaba cumpliendo con esas exigencias presidenciales y le rendía cuentas directamente al presidente. Pero ahí es importante también ver las partes que aportan a las campañas.
Ciertamente el viento y el sol no aportan a las campañas, ¿verdad? Solo Claro. las compañías industriales que se dedican a los molinos de viento y a las placas solares, los que pueden aportar. Pero en el caso del petróleo está la compra de combustible, están todas las operaciones que se pretende privatizar y estas son cada vez más lucrativas y cada vez tienen más intervención directa sobre los cabilderos y sobre toda esa ecuación. Jennifer González Colón, en el año 2020, cuando corría para la comisaría residente, hace la mega cumbre del gas metano en el centro de convenciones. Y aquí vino... ¿Era cuando era comisionada? Cuando era comisionada y corría para la reelección. A esa cumbre vinieron todas las compañías grandes a meses de las elecciones. Y mírate los PACs que se crearon de energía y las aportaciones que hicieron a la campaña de Jennifer González. No es casualidad la protección que ha tenido New Fortress Energy. Pero en esos casos, al igual que en este, donde retira la demanda, nosotros vemos el mismo patrón que vemos en el caso de Esencia en Cabo Rojo, lo vemos en proyectos de desarrollo también. La gobernadora abandona la defensa del interés público, abandona la defensa de las leyes y reglamentos aplicables para irse con un grupo de inversionistas políticos y personas que buscan lucro personal y corporativo con eso, Y como Luma, etc. Y recientemente ella ayer estaba en la prensa al lado del nuevo director del Departamento de Energía de los Federículos Cocoroco, y ella se está haciendo cómplice, colaboradora incondicional de todas las directrices de Trump en temas energéticos, a sabiendas que eso tiene un impacto brutal sobre nuestra gente. Incluso ahora no le quedó otra opción que reconocer que hubo una asignación de 360 y pico de millones de dólares que estaba designado para el tema solar. Y ella pidió que ese dinero le fuera reasignado para asuntos que son totalmente incompatibles con el tema energético de energía renovable. Y nuevamente abraza y promueve la generación a base de combustibles fósiles que matan a la gente. Correcto, y eso es importante. Y yo creo que nosotros podemos hablar de una manera general, sutil, etcétera, pero aquí hay que reconocer, la gobernadora de Puerto Rico está atentando contra los puertorriqueños, está atentando contra nuestra seguridad, está atentando contra nuestro bienestar y estabilidad. Entonces, eso es sumamente serio. El Caribe se sabe que es una de las regiones más comprometidas con la subida del nivel del mar y el cambio climático. Actuar de la manera que está actuando la gobernadora al retirar esta demanda atenta contra nosotros. No es que nosotros estamos perdiendo los $1,000 millones a los que se entiende que tenemos derecho, sino que en adición a eso nosotros estamos comprometidos por la persona que se escogió para dirigir el país. Y eso es muy, muy serio. Y no podemos minimizarlo, ¿verdad? Y no tampoco es momento de estar refiriéndonos a esto de una forma muy, muy general, porque hay que asignar la responsabilidad en quien tiene esa responsabilidad. Claro, y a mí me gustaría que me hablaras un poco del trasfondo de la demanda original que fue presentada por Domingo Emanueli. De las pocas cosas que hizo. Seguro, bueno, algo hizo por lo menos. Algo hizo. Y lo hizo bajo la administración de Pierluisi. ¿Me puedes dar, para beneficio de la audiencia, ese trasfondo de esa demanda original? Mira, en principio es muy parecido a las demandas que se llevaron en un momento contra las compañías productoras de cigarrillos, ¿verdad? Que los cigarrillos buscaban apelar a que aquí había un cierto glamour y había algo
como muy interesante de fumar, etcétera, y no advertían de los riesgos de fumar. Lo mismo pasaba con las compañías de gasolina. Decían, compra esta gasolina, mayor octanaje, te va a dar más libertad, tú vas a poder llegar a los sitios que quieres llegar. Las imágenes eran de soles, atardeceres, paisajes preciosos, pero no te decían que mientras más tú manejas, mientras más tú consumes ese combustible, generas más contaminación. Claro. Y los efectos de eso ya estaban conocidos, ¿verdad? Claro. Porque desde la cumbre de Río, que fue en el año 91, se alertó sobre el cambio climático y el impacto que tenían los combustibles fósiles en acelerar ese cambio climático y esos impactos ambientales. Así que no hay tal cosa como desconocimiento de estos asuntos. A pesar de ese conocimiento, se utilizó entonces unas campañas publicitarias y en el caso de Puerto Rico, las compañías productoras de gasolina y otros combustibles no depuraban esos combustibles que se servían en las bombas de gasolina en toda la isla. Con lo que eso representa, el peligro que eso representa. Entonces nosotros estábamos bombardeados por todos estos contaminantes y lo que reclamaba esa demanda era, tú sabías del riesgo y sabías de las consecuencias que entrañaba esto que tú estabas vendiendo y nunca advertiste a la ciudadanía. De hecho, antes de que entráramos al aire, estábamos hablando sobre la cantidad de embarcaciones que están entrando cada vez más grandes y que tienen mayor capacidad para transportar ese gas natural, que están en unas áreas que representan, a mi juicio, algún nivel de riesgo para el entorno donde está concentrado los alimentos que nos llegan de distintas partes y particularmente de Estados Unidos, ¿verdad? Pues nosotros dependemos de lo que entra para satisfacer las necesidades alimenticias de nuestra población. Y ese punto es fundamental. La operación de New Fortress Energy en la Bahía de San Juan no ha tenido la consideración ni del riesgo ni de los posibles impactos ambientales de esa operación. El Cuerpo de Ingenieros y el Servicio de Guardacosta de Estados Unidos ha analizado el movimiento de la embarcación desde la boca del morro hasta llegar al muelle. Pero la operación de descargar ese gas a las tuberías y a los camiones y las plantas, etcétera, eso no se ha tomado en consideración. El análisis que se hizo del trayecto por el Coast Guard de Estados Unidos era para una embarcación muy pequeña. Nosotros actualmente estamos viendo embarcaciones que son 10 y 12 veces más grandes que aquellas que fueron analizadas. El riesgo catastrófico de esta operación es enorme porque en un radio de 1 milla del muelle donde están las operaciones de New Fortress se concentran todas las compañías de distribución de bienes. Si eso revienta. Claro, y ahí están los bienes que están relacionados a toda la operación de los hospitales y los centros de salud, los alimentos. Están almacenados en ese radio. Correcto. Todas las farmacias tienen sus centros de acopio en ese lugar, porque están pegados a Puerto Nuevo, donde se reciben estos bienes. Si tenemos un accidente como el que pasó en la bahía de Beirut, nos quedamos no solamente sin acceso porque el puerto no va a poder operar, sino que además nos quedamos sin el almacenamiento y los centros de distribución. Un país que depende totalmente de las importaciones es demasiado arriesgado y es muy irresponsable de los gobernantes. Y aquí nuevamente Jennifer González Colón amenaza al pueblo de Puerto Rico al no analizar los riesgos de esta operación y no defender ese interés público que está en entredicho. Sí, y además de eso, me parece importante resaltar ante mi audiencia la falta de transparencia. Total. Porque fíjate que probablemente la mayoría de la gente que nos escucha ni tenía idea de que existía una demanda contra las petroleras radicada por la administración de Pierluisi, porque nadie habla de eso.
Y son situaciones que ameritan ser compartido con la población porque de alguna forma nos permite, ¿verdad?, conocer si en efecto hay una voluntad de poner primero al pueblo, al bienestar de la gente por encima de intereses politiqueros o de carácter económico, donde básicamente tenemos a una administración como verdugos o mercenarios del interés público. Y el interés público no es otra cosa, señor y señora, que usted, que me está escuchando, lo que a usted le preocupa. Sí, su bienestar. Su bienestar y sus circunstancias cotidianas, día a día. Y eso multiplícalo por toda la población. Pero entonces cuando se toman decisiones de esta naturaleza a espaldas del pueblo, que es quien va a sufrir las consecuencias de esta determinación, las que sean, pues óigame, lo menos que usted puede hacer es explicarlo. Sí, y es bueno que lo traigas porque también hay que reconocer un mérito en lo que hizo Pedro Pierluisi y lo que hizo Domingo Emanuel, Claro. como tú lo presentabas al comienzo, ¿no? Y eso también es importante. Uh-huh. Con las diferencias que pueden haber en las formas en las que se manejan muchos asuntos, siempre hay que tener el espacio para reconocer aquellas cosas Que están bien que hechas. están bien hechas. Claro, Y vengan de eso yo donde creo- vengan. Sí, y eso yo creo que tuvo mucho mérito, pero se conoció muy poco. Qué increíble. De otra parte, otra de las cosas que está ocurriendo y que me parece a mí que falta información es en relación a estas negociaciones que giran en torno a la posibilidad de tirar un cable desde República Dominicana hasta el oeste de Puerto Rico para transmitir energía. Y ese es un asunto donde los proponentes, que es una empresa dominicana, estaban discutiendo a nivel del Congreso, a nivel de Washington y del Departamento de Energía. Y alegadamente estaban esperando unos permisos. Y esos permisos estaban sujetos a un análisis de impacto ambiental. Me gustaría si nos puedes dar una idea de qué sabes sobre el particular y si eso finalmente va a viabilizarse y se va a materializar. Mira, en este caso, como en otros que hemos estado viendo, la tendencia es cuando la cosa se torna un poquito difícil y cuando se enfrentan los asuntos a circunstancias donde pueda haber un peligro ambiental, se legisla para eximir del análisis y el cumplimiento. Las excepciones son más que la norma. Correcto, y entonces es muy peligroso. Recordemos que la condición de la isla de La Mona es una condición natural extraordinaria y unos valores singulares e irrepetibles en la isla de Mona. Y aquí estamos hablando de tirar un cable por el lado de la isla de Mona sin hacer análisis. Utilizan como excusa que en el caso de la bahía de Mayagüez, esa ya es una bahía que ha sido impactada, que ha tenido operaciones industriales por muchas décadas y que por lo tanto no amerita un análisis ambiental detallado. Y en eso yo coincido. ¿Quién determina eso, Pedro? Eso ha sido un acuerdo a nivel local y descansa sobre una declaración de emergencia que dice que Puerto Rico atraviesa una situación de emergencia energética y por lo tanto los proyectos de energía están exentos del análisis y el cumplimiento ambiental. ¿Eso es peligroso también? Peligrosísimo, peligrosísimo, porque esto no está ahí solo, ¿verdad? Nosotros también tenemos... Pero ¿quién defiende eso? O sea, porque, por ejemplo, mira cómo yo lo veo, y discúlpame, Pedro. Si yo tengo unos empresarios de la República Dominicana empujando este cable, que creo que cuesta, qué sé yo, 2,000 millones de pesos el cablecito nada más, empezando por ahí, pues obviamente el proponente va a hacer lo indecible para que lo eximan de todo el rigor que pueda obstruir su interés económico, que es el primario. ¿Qué pasa? En relación a eso, cuando tú me hablas de la isla Mona, etcétera, y cómo eso, y de la bahía en Mayagüez,
que no se hace el análisis correspondiente del impacto ambiental que tenga la cercanía del cable, pues entonces yo te pregunto, ¿hay alguien en Puerto Rico que haya ido a hacer ese planteamiento y a defender esa circunstancia? Mira, creo, sí, ha habido grupos que han estado defendiendo que aquí se haga un análisis y yo creo que es importante. O sea, tú tienes que analizar las cosas de manera oportuna y diligente y eso es incuestionable, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que cuando tú te enfrentas a un reto y ese análisis va a tomar un tiempo, que tú simplemente cambies las reglas del juego y tú, igual que si estuvieras jugando Monopolio y que cada vez que tires un 6 se convierte en 12. Por eso, aquí es el fin justifica los medios. Yo quiero resolver todo ese problema y entonces lo que hago es que, por decirlo de alguna manera, pues el perro tiene pulgas. Pues mato al perro y se acabaron las pulgas. Más o menos por ahí es la línea. Sí, el razonamiento. Esa es una buena analogía. Y lo estamos viendo en múltiples casos. Vemos que hay una negociación para traer unas barcazas para producir energía desde el agua durante el verano y se están eximiendo del análisis ambiental. Entonces, estamos hablando de que se están poniendo unas instalaciones en el agua, en áreas sensitivas en algunos casos. O sea, el área de Guayama, donde está Aguirre, si tú pones una barcaza en ese lugar, las posibles consecuencias ambientales de esa operación son bien arriesgadas y hay que analizarlo. Sin embargo, están exentos de consideración y análisis y no empece a eso. Esto no quiere decir que a nosotros nos van a dar energía más barata. Es posible que no tengamos tantos apagones, pero ciertamente vamos a tener una subida en la factura y vamos a tener un riesgo ambiental extraordinario producto de la negligencia en el análisis de los impactos de esto o el cable o las operaciones de New Fortress Energy. Bueno, ahora mismo, que esa ecuación no cuadra. Ahora mismo los 7 jinetes del apocalipsis están considerando muy seriamente una petición de los bonistas para que se incluya en la tarifa a los abonados una cantidad de hasta de 8 centavos, que eso es una cosa absurda, que no nadie va a poder vivir, para pagarle la deuda completa a los bonistas. Entonces volvemos, o sea, el punto aquí es que hay tanto cambio de señal que cuando tú crees entender la ruta por donde íbamos, nos la cambian a mitad de camino y tenemos que volver a reestructurar nuestro análisis y nuestra forma de mitigar el impacto que eso va a tener en nuestro bolsillo. Y es bien preocupante que las mentiras y las falsedades se han convertido en un asunto que está muy presente en toda comunicación oficial que sale desde la gobernación. Y a mí me preocupó mucho las expresiones de la gobernadora ayer en relación a la grabación de la secretaria de Justicia, Janet Parra, porque ella descartó con una tranquilidad enorme y dijo, esa no es la voz de ella. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Pero fíjate qué interesante que traes eso, porque antes de tu llegada yo abrí el programa de hoy hablando sobre eso y compartiendo con toda mi audiencia, que tú sabes que son cientos de miles de personas que se conectan a las 3 de la tarde con Mayra López Mulero por WKQ 580, la totalidad de esa grabación que dura 4 minutos que Sandra Rodríguez Coto me la envió. Y es bien interesante ver no solamente el tono, la forma en que Janet Parra se está, a mi juicio, amonestando a sus subalternos con el manejo de un caso, incluso donde ella asegura que ella va a hacer lo que sea para evitar que ese sujeto fuera declarado absuelto, aunque eso implicara que si yo tengo que hablar con el juez, tengo que hablar con el juez, pero yo lo voy a impedir. Y entonces comienza a sostener que alegadamente los subalternos estaban hablando mucho con los abogados y transmitiendo información incorrecta y que eso ella no lo va a permitir y que ella también
primero dice, yo no voy a permitir juegos por debajo de la mesa, y luego se contradice y dice, yo también sé jugar por debajo de la mesa, claramente molesta ante una circunstancia y en un tono bastante intimidante. Si esa es su forma de supervisar, bueno, eso cada cual que lo evalúe. Pero ciertamente el que la gobernadora, ante un señalamiento tan serio como el que se ha hecho y que es de clara corroboración, de fácil corroboración, no hay nada más que buscar ese expediente y reconstruir el tracto procesal para darse cuenta por qué ese caso terminó en Fortaleza bajo el indulto de Ricardo Rosselló, y para que un gobernante deje sin efecto un veredicto de un jurado tiene que haber serias irregularidades en el trámite, ¿te das cuenta? Claro. Y Jennifer, como tú muy bien señalas, Pedro, no, eso es artificial, esa no es la voz de ella. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, y que lo vimos también en unas expresiones cuando le cuestionaron unos documentos, me parece que eran las planillas de Domenech y Ferrajoli. Ella también contesta. Y aquí hay dos asuntos. Por un lado, la imprudencia de un gobernante de estar expresándose sobre asuntos de subalternos y terceros, que es muy arriesgado. Y por otro lado, un interés reiterado de disfrazar la verdad desde la gobernación, lo cual muestra un comportamiento casi patológico de seguir unos patrones. Lo vimos con Waldemar Quiles. Fue una cosa bien obvia. Luego de eso, con Ramos, el secretario de ¿Educación? No, de salud. De salud, perdón. El de salud, ¿entiendes? Y luego Ferrajoli, y ahora con todo lo que está ocurriendo con la nominada para justicia. Y es interesante, y es bueno que lo hablemos, y es bueno que la gente lo escuche de distintas voces, porque todos estamos viendo lo mismo. Las únicas personas que no ven lo que nosotros vemos son los incondicionales y lacayos de una administración opresiva que no permite que se les señale nada o que se discrepe de ellos porque lo consideran un ataque. Cualquier idea que no esté bendecida por Santa Jennifer González es un pecado en este país y hay que destruirlo. Y eso también es un estilo de gobierno fascista que nosotros como puertorriqueños tenemos que rechazar, porque si algo tiene este país es una tradición democrática en el tema de gobierno. Eso es así. ¿Entiendes? Y evidentemente pues seguimos viendo eso que tú llamas un patrón. Y otro escenario que me preocupa y donde estoy viendo cero transparencia es en el tema del escambrón. Es el que lo tenemos, esas facilidades que están a la entrada del casco del Viejo San Juan. Y evidentemente aquí nuevamente vemos acciones de personas que no toman en consideración ni le permiten participación a ningún sector que los ponga o los cuestione, los ponga en entredicho o los cuestione. Ese tema con relación al escambrón amerita un programa completo. Pero yo quiero que en un minuto tú me presentes en qué consiste la controversia, con la certeza de que para la próxima semana vamos a dedicarle el tiempo necesario para que el país sepa lo que está pasando. Mira, para la audiencia y para propósitos de repaso acá, hay tres componentes que tiene el proyecto. Por un lado está la remodelación del Hotel Normandy, sobre la cual no hay mucha oposición, aparte de que se construyen unos pisos adicionales. Eso pues hay que analizarlo estructuralmente y tiene que tener el aval del instituto, y eso es todo. Pero las partes más controversiales es la ocupación y apropiación del interior de la pista del Sisto Escobar para la construcción de un estacionamiento de unas 500 plazas. Ese estacionamiento tendría en el techo una pista que básicamente va a ser muy difícil de utilizar por el factor viento y exposición. Además, que no tiene gradas que puedan mirar a lo que está sucediendo en esa pista, así que deja de ser una pista con capacidad de eventos competitivos, es solamente para entrenamiento.
Y el tercer componente es la ocupación de De la una playa. tercera parte del Parque del Escambrón y la privatización de la playa. Que lo hicieron con el Caribe Hilton. Correcto. Y unas construcciones que se estarían haciendo allí. Pues yo quiero, Pedro, me he quedado sin tiempo. Siempre que tú vienes es un deleite conversar contigo y mi audiencia te Gracias, pide, un placer te siempre estar pide acá. constantemente. Pero vamos a hacer un compromiso con la audiencia para la próxima semana, dedicarle el programa estrictamente al asunto del escambrón para que la gente tenga toda la información pertinente. Y los términos del contrato que son fundamentales. Cómo no. Te doy las gracias por ser parte de esta conversación de País. Pedro Cardona Roy, el urbanista. Gracias, muchas gracias. Gracias, Y a Mayra. usted, querida audiencia, vengo con mi fuerza, con mi libertad de pensamiento, a darle voz a todos aquellos que no se atreven a hablar, incluyendo a la inteligencia artificial, que de artificial no tiene nada. ¡Ay! Perdón por existir, mi partido Puerto Rico. Nos vemos mañana.